La mañana del 15 de marzo de 2014 amaneció con una neblina espesa que cubría las calles de Xalapa, Veracruz. María Elena Mendoza, maestra de quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez, se levantó a las 5:30 am, como todos los días. Mientras preparaba café en su pequeña cocina, revisó por última vez la lista de estudiantes que participarían en la excursión al Museo de Antropología de la ciudad. 23 niños confirmados, murmuró mientras marcaba cada nombre con su pluma roja. Su esposo Roberto apareció en la puerta de la cocina, todavía adormilado. ¿Ya te vas, mi amor?, preguntó, acercándose para darle un beso en la frente. En media hora. Quiero llegar temprano para revisar que el autobús esté en buenas condiciones, respondió María Elena, guardando los papeles en su bolsa de tela bordada que siempre llevaba a todas partes. Roberto la observó con preocupación. Algo en su expresión lo inquietaba esa mañana. Ten cuidado, ¿sí? No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. María Elena sonrió y acarició su mejilla. No te preocupes, cariño, es solo una visita al museo. Regresamos a las 2 de la tarde. A las 6:45 am, María Elena llegó a la escuela. El conserje don Joaquín ya había abierto las puertas y barría el patio principal con su característica dedicación. Buenos días, maestra Elena, saludó el hombre de 60 años, levantando su vieja gorra. Buenos días, don Joaquín. ¿Todo bien por aquí? Como siempre, maestra. Ya llegó el autobús. Está estacionado afuera. María Elena asintió y se dirigió a su salón de clases. El aula 5B era su segundo hogar. Las paredes estaban decoradas con trabajos de los niños, mapas de México y un gran pizarrón verde que dominaba el frente del salón. Dejó su bolsa sobre el escritorio y comenzó a escribir las instrucciones para la maestra suplente que cubriría sus otras clases ese día. Los niños comenzaron a llegar a las 7:15 am, emocionados y ruidosos. Lupita Hernández fue la primera, con sus trenzas perfectamente peinadas y su mochila nueva. «Maestra, ya quiero ver los dinosaurios», exclamó con entusiasmo. «No hay dinosaurios en el Museo de Antropología, Lupita, pero veremos cosas igual de interesantes sobre nuestros antepasados», corrigió María Elena con paciencia. Uno a uno, los estudiantes fueron llegando. Santiago Ruiz con su cámara desechable, los gemelos Morales peleando como siempre, Sofía Gutiérrez tímida en una esquina. María Elena los conocía a todos como si fueran sus propios hijos. Llevaba 8 años enseñando en esa escuela y había visto crecer a muchos de ellos desde el primer grado. La subdirectora, licenciada Carmen Espinosa, apareció en la puerta del salón a las 7:45 am. «María Elena, ¿está todo listo?» «Sí, licenciada. Solo esperamos a 2 niños más». Carmen Espinosa era una mujer estricta de 50 años que dirigía la escuela con mano firme desde que el director titular se había jubilado el año anterior. «Recuerda que deben estar de vuelta antes de las 2:30. Hay junta de maestros a las 3:00. No se preocupe, estaremos a tiempo», aseguró María Elena. Los últimos 2 estudiantes llegaron corriendo a las 7:55 am. Diego Martínez venía con el uniforme desarreglado y sin peinar, mientras que Ana Paula Sánchez traía una nota de su mamá disculpándose por la tardanza. «Bien, niños, antes de subirnos al autobús vamos a repasar las reglas», anunció María Elena parándose frente al grupo. «Primero, nadie se separa del grupo por ningún motivo. Segundo, obedecen todas mis instrucciones inmediatamente. Tercero, respetan las exhibiciones del museo, ¿entendido?» «Sí». «Maestra», respondieron al unísono. Formaron una fila ordenada y caminaron hacia el autobús. El vehículo era viejo pero estaba bien mantenido, pintado de amarillo con el nombre de la empresa Transportes Escolares Veracruz en el costado. El conductor, un hombre joven llamado Raúl, los saludó amablemente. «Buenos días, maestra». «Buenos días, niños. ¿Listos para el paseo?» María Elena subió primero para verificar que todo estuviera en orden. Los asientos parecían limpios y los cinturones de seguridad funcionaban. Satisfecha, indicó a los niños que subieran. «Lupita y Sofía, ustedes van conmigo en los primeros asientos», instruyó. «Santiago, guarda esa cámara hasta que lleguemos. Diego, amárrate bien el cinturón». Mientras los niños se acomodaban, María Elena notó que había olvidado su celular en el salón de clases. «Niños, espérenme un momento. Voy por algo que olvidé. Raúl, por favor, cuídelos». «Claro, maestra, no se preocupe». «Sí». María Elena bajó rápidamente del autobús y corrió hacia el edificio.
En el camino se encontró con la maestra Patricia Domínguez, su mejor amiga en la escuela. «Elena, ¿ya se van?» «Sí, solo voy por mi celular. Los niños están muy emocionados. Ten cuidado en la carretera, dicen que hay neblina cerca del museo». «Gracias, Patty, nos vemos en la tarde». Entró corriendo a su salón y tomó el celular del escritorio. Al salir, algo la hizo detenerse. Miró el pizarrón donde había escrito las instrucciones para la suplente y sintió un escalofrío inexplicable. Por un momento, consideró cancelar la excursión, pero sacudió la cabeza. «Son solo nervios», pensó. De regreso en el autobús, encontró a los niños cantando una canción que les había enseñado la semana anterior. Su energía contagiosa disipó cualquier preocupación. «Maestra, ¿podemos parar a comprar dulces?», preguntó Diego. «No, Diego. Ya desayunaron y en el museo hay una cafetería donde podremos comer algo a media mañana». El autobús arrancó a las 8:10 a.m. María Elena se sentó junto a las niñas y sacó su libreta para hacer un último conteo. 23 niños presentes, todos con sus permisos firmados. Todo parecía estar en orden. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de Xalapa, María Elena observó a sus estudiantes. Algunos miraban por las ventanas, otros platicaban animadamente, y unos pocos ya estaban jugando con sus celulares a pesar de las instrucciones de no usarlos durante el viaje. «Guarden esos teléfonos», ordenó con voz firme pero amable. «Quiero que disfruten del paisaje». La carretera hacia el museo serpenteaba entre las colinas cubiertas de vegetación. La neblina matutina comenzaba a disiparse, revelando un cielo gris que amenazaba lluvia. María Elena revisó el pronóstico del tiempo en su celular. 30% de probabilidad de precipitaciones por la tarde. A las 8:30 a.m. recibió un mensaje de texto de Roberto. «¿Todo bien, mi amor?» «Sí, ya vamos a medio camino». «Los niños están felices, te amo», respondió. «Yo también te amo, cuídate mucho», fue su respuesta. María Elena guardó el teléfono y notó que Sofía la miraba con curiosidad. «¿Era su esposo, maestra?» «Sí, Sofía. Siempre se preocupa cuando salgo con ustedes». «Mi papá también es así», dijo la niña. «Dice que soy su tesoro». «Y tiene razón. Todos ustedes son un tesoro». El autobús continuó su camino. Pasaron por el puente viejo que cruzaba el río Cedeño, donde algunos niños señalaron emocionados a unas garzas que pescaban en la orilla. Luego atravesaron un pequeño poblado donde los vendedores ambulantes ofrecían frutas y verduras frescas. A las 8:45 a.m., María Elena se levantó para hacer un recorrido por el pasillo del autobús. Los gemelos Morales habían dejado de pelear y ahora compartían un libro de dinosaurios. Santiago tomaba fotos del paisaje con su cámara desechable, gastando el rollo demasiado rápido. Ana Paula dormitaba con la cabeza recostada en la ventana. «Santiago, guarda algunas fotos para el museo», le aconsejó. «Sí, maestra. Es que todo se ve muy bonito con la neblina». Al regresar a su asiento, María Elena notó que el conductor parecía tenso. Sus manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. «¿Todo bien, Raúl?», preguntó discretamente. «Sí, maestra. Es solo que esta neblina se está poniendo más espesa. Pero no se preocupe, conozco bien el camino». María Elena miró hacia adelante. Efectivamente, la neblina había regresado con más intensidad, reduciendo la visibilidad a unos 50 metros. El autobús había disminuido la velocidad considerablemente. «Niños, permanezcan sentados y con los cinturones puestos», anunció con calma. «Vamos a ir más despacio por la neblina». Algunos niños se asomaron por las ventanas, fascinados por el manto blanco que los envolvía. Era como viajar dentro de una nube. «Parece un cuento de fantasmas», comentó Diego con emoción. «No hay fantasmas, Diego», lo regañó Lupita. «Es solo vapor de agua». «La niña tiene razón», intervino María Elena. «La neblina se forma cuando el aire caliente se encuentra con el aire frío. Es un fenómeno natural muy común en esta zona». A las 9:00 a.m., el celular de María Elena vibró. Era un mensaje del museo confirmando su visita y recordándole que el recorrido guiado comenzaría a las 9:30 a.m. Calculó mentalmente. A esta velocidad llegarían justo a tiempo. El autobús continuó avanzando lentamente. La carretera se había vuelto más sinuosa, con curvas pronunciadas que el conductor tomaba con extrema precaución. Los niños habían dejado de hablar, quizás percibiendo la tensión en el ambiente. Fue entonces cuando sucedió. A las 9:08 a.m., mientras el autobús tomaba una curva particularmente cerrada, conocida como la Curva del Diablo por los lugareños,
Se escuchó un fuerte estruendo. El vehículo se sacudió violentamente y Raúl luchó por mantener el control. «¡Agárrense fuerte!», gritó María Elena, sujetando a Lupita y Sofía. El autobús patinó hacia un lado de la carretera. Por un momento que pareció eterno, se balanceó peligrosamente cerca del barranco. Los niños gritaban, algunos lloraban. María Elena cerró los ojos y pensó en Roberto. Milagrosamente, Raúl logró estabilizar el vehículo y detenerlo completamente. El motor se había apagado y un olor a hule quemado llenaba el aire. «¿Están todos bien?», preguntó María Elena, levantándose rápidamente. «¿Alguien está herido?». Los niños respondieron entre sollozos que estaban bien. Algunos tenían rasguños menores por el movimiento brusco, pero nada grave. María Elena recorrió el pasillo verificando a cada uno. «Maestra, tengo miedo», lloró Ana Paula. «Ya pasó, mi niña. Estamos bien. Todos estamos bien». Raúl bajó del autobús para inspeccionar el daño. María Elena lo siguió después de asegurarse de que los niños estuvieran calmados. «Es la llanta delantera derecha», informó el conductor. «Está completamente destrozada. Debimos pasar sobre algo filoso». María Elena observó la llanta desgarrada y luego miró alrededor. La neblina era tan densa que apenas podían ver a unos metros de distancia. No había señal de otros vehículos en la carretera. «¿Tiene llanta de refacción?». «Sí, pero tardaré al menos media hora en cambiarla». «Y con esta neblina...». «Entiendo. Yo me quedaré con los niños adentro. ¿Necesita ayuda?». «No, maestra. Mejor manténgalos calmados. Voy a poner los triángulos de seguridad». María Elena regresó al autobús. Los niños la miraron con ojos asustados y expectantes. «Escuchen todos. Tuvimos un pequeño problema con una llanta, pero Raúl ya la está arreglando. Vamos a aprovechar este tiempo para practicar las canciones que aprendimos la semana pasada. ¿Les parece?». Su voz calmada y su sonrisa tranquilizadora ayudaron a relajar el ambiente. Comenzaron a cantar suavemente, aunque algunos niños seguían mirando nerviosamente por las ventanas. A las 9:15 a.m., María Elena intentó llamar al museo para avisar que llegarían tarde, pero no había señal en su celular. Lo mismo ocurrió cuando trató de contactar a la escuela. «Maestra, mi teléfono tampoco tiene señal», dijo Santiago. «Es normal en esta zona montañosa», explicó ella. «No se preocupen». Afuera, podían escuchar a Raúl trabajando en la llanta. El sonido metálico de las herramientas se mezclaba con el silencio opresivo de la neblina. No pasaban otros vehículos, lo cual era extraño para esa hora de la mañana. A las 9:25 a.m., Diego levantó la mano. «Maestra, necesito ir al baño». «Tendrás que esperar». «Diego, no podemos bajar con esta neblina». «Pero es urgente». María Elena suspiró, miró hacia afuera y apenas podía distinguir la silueta de Raúl trabajando. «Está bien, pero no te alejes del autobús. Yo te acompañaré». Tomó a Diego de la mano y bajaron cuidadosamente. El aire estaba frío y húmedo y la neblina parecía todavía más densa a nivel del suelo. «Quédate cerca junto a esos arbustos. Yo te espero aquí». Mientras esperaba a Diego, María Elena observó el paisaje brumoso. Algo en el ambiente la inquietaba profundamente. No era solo la neblina o el accidente. Había algo más, algo que no podía identificar. «Maestra», la voz de Diego sonaba extraña. «¿Qué pasa, Diego?». Hay algo allá». María Elena sintió que se le helaba la sangre. Se acercó rápidamente al niño. «¿Qué viste?». «No sé, parecía una persona, pero se fue muy rápido. Seguramente fue tu imaginación. La neblina nos hace ver cosas. Vamos, regresemos al autobús». Pero mientras caminaban de vuelta, María Elena no pudo evitar mirar sobre su hombro. Por un instante, le pareció ver una sombra moviéndose entre la bruma, pero cuando parpadeó, había desaparecido. De vuelta en el autobús, encontró a los niños más inquietos. Lupita señaló hacia una de las ventanas traseras. «Maestra, nosotros también vimos algo. Se movía entre los árboles. Son solo sombras, niños. La neblina crea ilusiones ópticas. No hay nada de qué preocuparse». Pero incluso mientras lo decía, María Elena sentía que algo no estaba bien. Miró su reloj. 9:30 a.m. Deberían estar llegando al museo en ese momento. En cambio, estaban atrapados en medio de la nada, rodeados por una neblina antinatural y con la sensación de que no estaban solos. Raúl apareció en la puerta del autobús, su rostro pálido y sudoroso a pesar del frío. «Maestra, tenemos un problema». «¿Qué pasa?». «La llanta de refacción también está dañada. Alguien la cortó».
Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María Elena. Miró a los niños, que la observaban con terror creciente, y supo que tenía que mantener la calma por ellos. Debe ser un error. Revise de nuevo. Ya lo hice, maestra. Los cortes son deliberados. Alguien no quiere que nos movamos de aquí. En ese momento, todos los celulares en el autobús comenzaron a sonar al mismo tiempo. A pesar de no tener señal, la cacofonía de tonos diferentes creó una sinfonía perturbadora que duró exactamente 10 segundos antes de cesar abruptamente. Los niños empezaron a llorar. María Elena sintió que el corazón le latía desbocadamente, pero se obligó a mantener la compostura. Tranquilos, mis niños, todo va a estar bien. Raúl, ¿puede caminar hasta la carretera principal y buscar ayuda? Son como 5 kilómetros, maestra. Con esta neblina, fue entonces cuando escucharon el primer golpe en el techo del autobús, luego otro, y otro más, como si algo o alguien estuviera caminando sobre el vehículo. Los niños gritaron. María Elena los abrazó tratando de calmarlos mientras su propia mente luchaba por encontrar una explicación racional. «Es solo una rama», dijo con voz temblorosa. «El viento debe haber tirado una rama, pero no había viento. El aire estaba perfectamente quieto, la neblina inmóvil como una mortaja». Los golpes continuaron, moviéndose desde el frente hacia la parte trasera del autobús con una cadencia deliberada. De repente, cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. María Elena miró a Raúl, que parecía paralizado por el miedo. «Cierre todas las puertas», ordenó en voz baja, «y no deje entrar a nadie que no conozcamos». Mientras Raúl obedecía, María Elena pensó en Roberto, en su advertencia esa mañana. «Tengo un mal presentimiento», había dicho. ¿Cómo deseaba haberle hecho caso? Miró su reloj. 9:35 a.m. En la escuela, la licenciada Espinosa probablemente ya estaría preguntándose por qué no habían llamado para confirmar su llegada al museo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que enviaran ayuda? Un movimiento en la ventana captó su atención. Una mano pálida y delgada se deslizó por el vidrio empañado, dejando un rastro claro en la condensación. Los niños que lo vieron gritaron de terror. María Elena se levantó, colocándose protectoramente frente a sus estudiantes. «¿Quién anda ahí?», gritó con toda la autoridad que pudo reunir. «Esto es propiedad escolar. Voy a llamar a la policía». La mano desapareció. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, desde algún lugar en la neblina, llegó una voz. Era suave, casi un susurro, pero todos en el autobús pudieron escucharla claramente. «María Elena, te estábamos esperando». El terror que sintió en ese momento fue indescriptible. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían? «Maestra, tengo miedo», sollozó Sofía, aferrándose a su brazo. «Yo también, mi niña», admitió María Elena en voz baja, «pero vamos a salir de esto. Lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir. Mientras los niños se acurrucaban unos contra otros, buscando consuelo en la cercanía, María Elena Mendoza miró hacia la neblina impenetrable y se preguntó si volverían a ver a sus familias. El reloj marcaba las 9:40 a.m. cuando todo cambió. La neblina comenzó a arremolinarse alrededor del autobús, como si tuviera vida propia. Las ventanas se empañaron por completo, impidiendo ver el exterior, y entonces, tan repentinamente como había comenzado todo, el autobús se sacudió violentamente. Los niños gritaron. María Elena cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra uno de los asientos. Por un momento, su visión se nubló. Cuando logró enfocarse de nuevo, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. El silencio era absoluto. No se escuchaba el motor apagado, ni la respiración de los niños, ni siquiera su propio corazón. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. Los niños estaban inmóviles, congelados en sus expresiones de terror. Raúl permanecía junto al volante, su mano extendida hacia la palanca de la puerta, petrificado a medio movimiento. «¿Qué está pasando?», susurró María Elena, aunque su voz no produjo ningún sonido. Caminó entre los asientos, tocando suavemente a cada niño. Estaban fríos como estatuas, pero podía ver que aún respiraban, aunque de manera casi imperceptible. Era como si estuvieran suspendidos entre un segundo y el siguiente. Llegó a la puerta del autobús y miró hacia afuera. La neblina se había despejado, pero lo que vio la hizo retroceder con horror. No estaban en la carretera,
No estaban en ningún lugar que pudiera reconocer. El autobús se encontraba en medio de un claro rodeado de árboles antiguos y retorcidos. El cielo sobre ellos no era gris ni azul, sino de un color violáceo antinatural que pulsaba como si estuviera vivo. Y en el centro del claro, frente al autobús, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser completamente humana. Vestía ropas que parecían hechas de la misma neblina, ondeando a pesar de la ausencia de viento. Su rostro, María Elena, no podía distinguir sus facciones. Era como si se negara a enfocarse, cambiando constantemente entre algo hermoso y algo terrible. La figura levantó una mano y señaló directamente a María Elena. Cuando habló, su voz resonó no en el aire, sino directamente en su mente. Has sido elegida, María Elena Mendoza. El sacrificio debe completarse. ¿Sacrificio? ¿De qué habla? Déjenos ir. Son solo niños. Los niños no corren peligro, si cooperas. Tienes una deuda ancestral que pagar. Tu linaje ha evadido su destino por generaciones, pero el tiempo de huir ha terminado. María Elena sintió que las piernas le temblaban. No entendía nada de lo que esta criatura decía, pero sabía que era real, terriblemente real. No sé de qué habla, por favor tome lo que quiera, pero deje ir a los niños. La figura pareció sonreír, aunque era imposible estar segura. Admirable, el instinto protector de una verdadera maestra. Por eso fuiste elegida. Ven conmigo voluntariamente y ellos regresarán sanos y salvos a sus hogares. Rechaza tu destino y todos permanecerán aquí, para siempre. María Elena miró hacia atrás, a sus estudiantes congelados en el tiempo. Lupita con sus trenzas perfectas, Santiago con su cámara, los gemelos, Sofía, Diego, Ana Paula, todos los niños que había jurado proteger. No había elección. Si voy con usted, promete que ellos estarán a salvo, que regresarán a casa. Tienes mi palabra. El tiempo se reanudará, la neblina se despejará y serán encontrados en la carretera, confundidos, pero ilesos. Pensarán que fue un sueño, una alucinación colectiva causada por un escape de gas del motor. Nadie recordará exactamente qué sucedió. ¿Y yo? Tu destino está escrito hace siglos, María Elena. Pero no temas. No es un final, sino una transformación. Serás parte de algo mucho más grande. María Elena respiró profundamente. Pensó en Roberto, en cómo lloraría su pérdida. Pensó en sus padres, en sus amigos, en todos los que dejaría atrás. Pero luego miró nuevamente a los niños y supo lo que tenía que hacer. Acepto, pero primero déjeme escribirles algo. Una nota, para que sepan, no es necesario. Tu amor por ellos quedará impreso en sus corazones. Crecerán siendo personas de bien, inspiradas por tu sacrificio, aunque no lo recuerden conscientemente. Tu legado vivirá a través de ellos. María Elena asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acercó a cada niño, besando suavemente sus frentes. Perdónenme, susurró, pero es la única manera de protegerlos. Finalmente, caminó hacia la puerta del autobús. La figura la esperaba, extendiendo una mano que parecía hecha de bruma y estrellas. ¿Dolerá?, preguntó María Elena. No más que vivir, respondió la criatura con algo que casi parecía compasión. María Elena tomó la mano ofrecida. En el instante en que sus pieles se tocaron, sintió una corriente de energía antigua recorrer su cuerpo. Imágenes fugaces pasaron por su mente. Civilizaciones olvidadas, rituales bajo lunas extrañas, un pacto firmado con sangre siglos atrás. Mientras era guiada hacia el bosque imposible, María Elena Mendoza miró por última vez hacia el autobús. Los niños comenzaban a moverse lentamente, como si despertaran de un largo sueño. Raúl parpadeaba confundido. La neblina real comenzaba a disiparse. «Vivan», murmuró, «vivan por mí». Y entonces la maestra de 5º grado que todos adoraban, la esposa dedicada, la hija amorosa, desapareció entre los árboles de un lugar que no existía en ningún mapa. En el autobús, el tiempo se reanudó por completo. Los niños se miraron unos a otros, confundidos y desorientados. Raúl sacudió la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. ¿Qué pasó?, preguntó Diego. No lo sé, respondió Lupita. Me siento rara. Fue Sofía quien primero notó la ausencia. ¿Dónde está la maestra Elena? El pánico se apoderó del grupo cuando se dieron cuenta de que María Elena no estaba en el autobús. Raúl bajó corriendo, gritando su nombre. Los niños lo siguieron buscando desesperadamente en los alrededores,
pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. A las 10:00 am, cuando la neblina se despejó completamente, descubrieron que estaban a solo unos metros de la entrada del museo. La llanta del autobús, inexplicablemente, estaba en perfectas condiciones. Los celulares volvieron a tener señal. Las llamadas a la policía, la búsqueda desesperada, las lágrimas de los niños, todo se convirtió en un torbellino de actividad. Pero María Elena Mendoza había desaparecido sin dejar rastro. En su salón de clases, en la escuela primaria Benito Juárez, el pizarrón verde permanecía tal como lo había dejado esa mañana, con las instrucciones para la maestra suplente escritas con su letra clara y cuidadosa. Nadie sabía que detrás de ese pizarrón, en un espacio que no debería existir, se ocultaría un secreto que tardaría 10 años en ser descubierto. El reloj del aula marcaba las 10:15 am cuando, en algún lugar entre los mundos, María Elena Mendoza comenzaba a comprender el verdadero propósito de su sacrificio. Y aunque su cuerpo nunca sería encontrado en los lugares convencionales, su esencia permanecería más cerca de lo que cualquiera podría imaginar, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. La excursión escolar del 15 de marzo de 2014 pasaría a la historia como uno de los misterios sin resolver más perturbadores de Xalapa. 23 niños traumatizados, un conductor confundido y una maestra desaparecida sin explicación. Las teorías abundarían: secuestro, fuga voluntaria, asesinato. Pero ninguna se acercaría a la verdad imposible. Y en el aula 5B, cada mañana durante los siguientes 10 años, don Joaquín el conserje limpiaría cuidadosamente alrededor del viejo pizarrón verde, sin saber que a solo unos centímetros de distancia, separado por una barrera más delgada que el papel, se encontraba la respuesta a todas las preguntas. El primer capítulo de esta historia terminaba con una desaparición, pero como descubriría don Joaquín una década después, algunos finales son solo el principio de revelaciones aún más extraordinarias. Fin del capítulo 1. Esperando el comando OK para continuar con el capítulo 2. Tentar nuevamente GOK editar capítulo 2. 10 años de silencio. El sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas de la escuela primaria Benito Juárez, el 14 de marzo de 2024. Don Joaquín Mendoza, sin parentesco con la maestra desaparecida, a pesar de compartir apellido, empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos, como había hecho durante los últimos 25 años. A sus 70 años, el trabajo se había vuelto más pesado, pero se negaba a jubilarse. «Esta escuela es mi vida», solía decir cuando alguien le sugería el retiro. Esa tarde, mientras limpiaba el aula 5B, don Joaquín se detuvo frente al viejo pizarrón verde. Era el único salón que aún conservaba los pizarrones tradicionales. Todos los demás habían sido reemplazados por pizarras blancas o pantallas digitales. Pero este aula, el aula de María Elena, había permanecido intacta por orden expresa de la dirección, por respeto a su memoria, había dicho la directora actual, licenciada Patricia Domínguez, quien había sido ascendida tras la jubilación de Carmen Espinosa 5 años atrás. Don Joaquín pasó el trapo húmedo por la superficie verde, borrando las ecuaciones matemáticas que la maestra Rodríguez había escrito esa mañana. Mientras limpiaba, notó algo extraño, una pequeña grieta en la esquina inferior derecha del pizarrón que no había visto antes. Se acercó para examinarla mejor. La grieta era delgada pero profunda y parecía extenderse detrás del pizarrón. Con la curiosidad propia de quien conoce cada rincón de la escuela, don Joaquín tocó suavemente la fisura. Para su sorpresa, el pizarrón se movió ligeramente. «Está suelto», murmuró. Dejó su trapo y examinó los bordes del pizarrón. Efectivamente, los tornillos que lo sostenían a la pared estaban flojos, oxidados por los años. Con cuidado, comenzó a mover el pesado pizarrón, centímetro a centímetro. Lo que encontró detrás lo dejó sin aliento. Había un hueco en la pared, no muy grande, como del tamaño de una caja de zapatos, y dentro de ese hueco, envuelto en plástico transparente, había un cuaderno de espiral con tapas florales. El corazón de don Joaquín se aceleró cuando reconoció el diseño. Era exactamente el tipo de cuaderno que María Elena solía usar. Con manos temblorosas, sacó el cuaderno del escondite. A través del plástico podía ver que estaba en perfectas condiciones, como si hubiera sido colocado allí ayer. Pero eso era imposible.
Nadie había movido ese pizarrón en años. Don Joaquín se sentó en una de las pequeñas sillas de los estudiantes, que crujió bajo su peso. Cuidadosamente, retiró el plástico protector. En la portada del cuaderno, con la letra clara e inconfundible de María Elena, estaba escrito: «Para quien encuentre esto, por favor entreguen este cuaderno a Roberto Mendoza o a las autoridades. La verdad debe ser conocida. María Elena Mendoza, 15 de marzo de 2014». Las manos de don Joaquín temblaron aún más. ¿Cómo era posible? María Elena había desaparecido el 15 de marzo durante la excursión. ¿Había regresado de alguna manera para dejar esto aquí? Abrió el cuaderno. La primera página contenía una carta. «Mi nombre es María Elena Mendoza. Soy maestra de 5º grado en la escuela primaria Benito Juárez de Xalapa, Veracruz. Escribo esto con la esperanza de que alguien lo encuentre y comprenda lo que realmente sucedió el día de mi desaparición. Sé que para cuando lean esto, probablemente habrán pasado años. El tiempo funciona de manera diferente donde estoy ahora. Un día aquí puede ser un año en su mundo, o viceversa, no estoy segura. Solo sé que debo documentar la verdad antes de que sea demasiado tarde. No fui secuestrada. No huí. No estoy muerta en el sentido tradicional. Estoy atrapada entre dos mundos, cumpliendo una deuda que ni siquiera sabía que existía. Lo que voy a relatar puede parecer imposible, pero juro por lo más sagrado que es la verdad». Don Joaquín tuvo que detenerse. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Después de todos estos años, ¿podría ser posible? Miró alrededor del aula vacía, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Luego continuó leyendo. El cuaderno detallaba los eventos de ese día fatídico, pero desde una perspectiva que nadie había escuchado antes. María Elena describía la criatura en la neblina, el trato que había hecho para salvar a los niños, y su llegada a un lugar que ella llamaba el intermedio. El intermedio es un espacio entre las dimensiones, un lugar donde las leyes de la física no aplican como las conocemos. Aquí habitan seres que han existido desde antes de que la humanidad naciera. No son malvados en el sentido que entendemos, pero tampoco son benevolentes. Son diferentes. La criatura que me trajo aquí se hace llamar Tlaloc, aunque no es el dios azteca que conocemos por las leyendas. Es algo mucho más antiguo que tomó ese nombre cuando los primeros humanos intentaron comprenderlo. Me explicó que mi familia, los Mendoza de Xalapa, descienden de una línea de guardianes que hicieron un pacto hace siglos. Cada ciertas generaciones, un miembro de la familia debe servir como puente entre los mundos para mantener el equilibrio y evitar que estas entidades crucen completamente a nuestra realidad. Mi bisabuela debió ser la elegida, pero huyó. Mi abuela también evadió su destino. La deuda se acumuló hasta que ya no pudo ser ignorada. Si no hubiera aceptado venir, las consecuencias habrían sido catastróficas, no solo para los niños en el autobús, sino para toda Xalapa, tal vez para todo México. Estas entidades tienen el poder de rasgar el velo entre las dimensiones, y si eso sucediera, pero no puedo pensar en eso. Hice lo que tenía que hacer. Don Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se levantó y fue a cerrar la puerta del aula, asegurándose de que nadie pudiera entrar. Luego regresó al cuaderno. Las siguientes páginas describían la vida de María Elena en el intermedio. Hablaba de ciudades imposibles construidas con geometrías que desafiaban la lógica, de bibliotecas que contenían conocimientos de civilizaciones extintas hace millones de años, de otros humanos atrapados allí por razones similares. No estoy sola. Hay otros como yo, de diferentes épocas y lugares. Está Chen Wei, un erudito chino de la dinastía Ming, que llegó aquí hace lo que para él son meses, pero que en el mundo real han sido siglos. Está Isabella, una monja española del siglo XVII, que fue acusada de brujería por sus visiones, que en realidad eran glimpses de este lugar. Todos cumplimos funciones específicas. Yo soy una tejedora de memorias. Mi trabajo es preservar los recuerdos de aquellos que cruzan entre los mundos para que no se pierdan en la transición. Es un trabajo agotador pero necesario. Sin nosotros, el tejido de la realidad comenzaría a deshilacharse. He aprendido tanto en este tiempo. Sé por qué existen los déjà vu, son momentos donde las dimensiones se rozan. Sé por qué algunos niños tienen amigos imaginarios. A veces no son tan imaginarios. Sé por qué hay lugares en la Tierra donde la gente desaparece sin explicación. Son puntos débiles en el velo. Pero el conocimiento tiene un precio.
Mientras más aprendo, más me alejo de mi humanidad. A veces lucho por recordar el sabor del café de Roberto, o el sonido exacto de la risa de mis estudiantes. Los recuerdos se vuelven borrosos, como fotografías viejas expuestas al sol. Don Joaquín se detuvo para limpiarse las lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas. Había conocido a María Elena. Era una buena mujer, dedicada a sus estudiantes, siempre con una sonrisa amable para todos. Pensar que había sacrificado tanto. Continuó leyendo. El cuaderno describía intentos de María Elena por comunicarse con el mundo real, todos fallidos, hasta que descubrió una ventana temporal, un momento específico donde las barreras entre las dimensiones se debilitarían lo suficiente para permitirle un breve regreso. El 15 de marzo de 2024, exactamente 10 años después de mi desaparición, habrá una convergencia. Los planetas se alinearán de tal manera que creará una fisura temporal. Tlaloc me ha concedido permiso para usar esa oportunidad, no para escapar, eso es imposible, sino para dejar este mensaje. Tengo solo unos minutos, el tiempo suficiente para colocar este cuaderno donde sé que eventualmente será encontrado. Elegí el pizarrón de mi aula porque es un lugar que tiene significado, un ancla emocional que me permitirá enfocar mi energía. A Roberto, si lees esto, te amo, siempre te amaré. Sé que has sufrido, sé que te has preguntado 1000 veces qué sucedió. Por favor, no te culpes. No había nada que pudieras haber hecho. Encuentra la felicidad de nuevo, te lo mereces. A mis estudiantes, que ya deben ser adultos, espero que hayan tenido vidas maravillosas. En mis mejores momentos aquí, puedo sentir sus éxitos, sus alegrías, sus logros. Santiago se convirtió en fotógrafo profesional. Lupita es doctora. Los gemelos Morales abrieron un negocio juntos. Sofía es maestra como yo. Diego tuvo problemas, pero los superó y ahora ayuda a jóvenes en riesgo. Ana Paula es una exitosa abogada. Todos ustedes llevaron adelante la luz que tratamos de encender ese día. Hay algo más que deben saber. Mi desaparición no fue en vano. Mi presencia aquí ha mantenido a raya fuerzas que no pueden imaginar. Pero mi tiempo se está agotando. La deuda de mi familia está casi saldada. Pronto podré no regresar. Eso es imposible. Pero sí transformarme en algo nuevo. Me convertiré en una guardiana permanente, una protectora invisible de Xalapa. Si alguna vez sienten una brisa inexplicable en un día sin viento, si ven una sombra protectora en un momento de peligro, si escuchan una voz familiar susurrando palabras de aliento cuando más lo necesitan, podría ser yo, cuidándolos desde el otro lado del velo. Pero hay una advertencia que debo dejar. La convergencia del 15 de marzo de 2024 no solo me permitirá dejar este mensaje, también debilitará otras barreras. Cosas que no deberían cruzar podrían intentar hacerlo. Si algo extraño sucede ese día, si ven señales similares a las de mi desaparición, neblina antinatural, fallas en la tecnología, sensación de ser observados, no investiguen. Busquen refugio en lugares sagrados, iglesias, templos, cualquier lugar que haya sido consagrado. La fe, cualquier fe, crea barreras que estas entidades respetan. Hay tanto más que quisiera contar, pero el tiempo se agota. Puedo sentir la ventana cerrándose. Solo me queda decir esto. No me lloren. No estoy sufriendo. He encontrado propósito en mi sacrificio. He protegido a quienes amo. He cumplido mi destino. Y quizás, solo quizás, he pavimentado el camino para que otros no tengan que hacer lo mismo. Con amor eterno, María Elena Mendoza, P. de Don Joaquín, Don. Sé que serás tú quien encuentre esto. Siempre fuiste observador, siempre cuidaste de la escuela como si fuera tu hogar. Gracias por mantener mi aula intacta todos estos años. Gracias por no olvidar. Don Joaquín dejó caer el cuaderno, sus manos temblando violentamente. ¿Cómo sabía ella que él sería quien lo encontraría? Miró la fecha en su reloj digital, 14 de marzo de 2024, un día antes de la convergencia que María Elena mencionaba. Se levantó rápidamente, guardando el cuaderno bajo su brazo. Tenía que llevárselo a las autoridades, a Roberto Mendoza, a alguien. Pero cuando llegó a la puerta se detuvo. ¿Le creerían? ¿No pensarían que era un anciano senil inventando historias? Regresó al escritorio y se sentó pesadamente. Abrió el cuaderno nuevamente, pasando las páginas que ya había leído. Había más, mucho más. Dibujos extraños de las arquitecturas imposibles del intermedio. Símbolos que parecían moverse cuando los mirabas directamente.
fórmulas matemáticas que no correspondían a ninguna rama conocida de la ciencia, y luego, en las últimas páginas, encontró algo que lo hizo jadear. Era una lista de nombres y fechas, personas que desaparecerían en los próximos años, lugares donde ocurrirían, y pequeñas notas sobre cómo prevenirlo. El conocimiento del futuro es una carga terrible. He visto líneas temporales, posibilidades, futuros que pueden o no llegar a ser, pero hay algunos eventos que parecen fijos, inmutables, a menos que alguien intervenga. Dejo esta información con la esperanza de que pueda salvar vidas. 18 de junio de 2024. Carlos Hernández, 8 años, desaparecerá cerca del Parque Juárez durante la fiesta de su cumpleaños. No dejen que se acerque al viejo pozo. Hay una debilidad dimensional allí. 3 de septiembre de 2024. La familia Domínguez, no relación con Patricia, planea acampar en el cofre de Perote. Deben cancelar. La montaña estará activa ese día, no volcánicamente, sino dimensionalmente. 25 de diciembre de 2024. Durante la posada de la colonia Miguel Alemán, mantengan a todos alejados de la casa abandonada de la esquina. Algo intentará cruzar esa noche. La lista continúa, pero mi tiempo se agota. Don Joaquín cerró el cuaderno, su mente dando vueltas. Si esto era real, tenía información que podría salvar vidas, pero también tenía la advertencia sobre el día siguiente, sobre la convergencia. Miró nuevamente el hueco detrás del pizarrón. Había algo más allí, algo que no había notado antes. Con cuidado metió la mano y sacó un segundo objeto, una pequeña caja de madera tallada con los mismos símbolos extraños del cuaderno. La caja estaba sellada con cera, y junto a ella había una nota. No abrir hasta el 15 de marzo de 2024, exactamente a las 9:08 am. Esta caja contiene algo que será necesario durante la convergencia. Don Joaquín, confío en ti. Cheme. El anciano conserje guardó ambos objetos en su carrito de limpieza, cubriéndolos con trapos. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Debería contarle a alguien? ¿Debería esperar hasta mañana? Decidió hacer ambas cosas. Esa noche visitaría a Roberto Mendoza, le entregaría el cuaderno. Y mañana a las 9:08 am exactas estaría aquí en el aula 5B con la caja misteriosa. Mientras empujaba su carrito por los pasillos vacíos, don Joaquín no podía dejar de pensar en las palabras de María Elena. No me lloren. He encontrado propósito en mi sacrificio. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse de manera inusual para esa hora. Nubes extrañas se formaban en el horizonte, y había una quietud en el aire que le recordaba a algo que había sucedido hace 10 años. Mañana, murmuró don Joaquín, mañana todo cambiará. Esa noche, Roberto Mendoza, ahora con el cabello completamente gris y líneas de dolor permanentes en su rostro, recibió una visita inesperada. Don Joaquín, con quien apenas había intercambiado palabras en todos estos años, estaba en su puerta con una expresión grave y un cuaderno florido en las manos. Don Roberto, necesito hablar con usted. Es sobre María Elena. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Después de 10 años, después de todas las búsquedas infructuosas, los falsos avistamientos, las noches sin dormir preguntándose qué había pasado, ¿podría finalmente haber respuestas? Pase, don Joaquín. Por favor, pase. Los dos hombres se sentaron en la sala. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de María Elena. El día de su boda, vacaciones en la playa, su graduación como maestra, fotos con sus estudiantes. Un altar pequeño en la esquina tenía velas siempre encendidas y flores frescas. Nunca perdí la esperanza, dijo Roberto en voz baja. Todos me decían que la dejara ir, que aceptara que no volvería, pero yo sabía que ella no me abandonaría sin una explicación. Don Joaquín colocó el cuaderno sobre la mesa de centro. Encontré esto hoy, escondido detrás del pizarrón de su aula. No sé cómo explicarlo, pero es de ella, y está fechado el día que desapareció. Roberto tomó el cuaderno con manos temblorosas. Al ver la letra de su esposa, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Es su letra. Dios mío, es su letra. Don Roberto, lo que va a leer es difícil de creer, pero creo que es importante que lo sepa. Y hay más. Hay una advertencia sobre mañana. Durante las siguientes 2 horas, Roberto leyó cada palabra del cuaderno, mientras don Joaquín esperaba en silencio. A veces Roberto se detenía, sollozando. Otras veces reía,
recordando algún detalle que María Elena mencionaba, y en otros momentos palidecía ante las revelaciones imposibles. Cuando terminó se quedó en silencio por un largo rato. ¿Usted cree esto, don Joaquín? El conserje asintió lentamente. No sé qué creer, don Roberto, pero sé lo que vi, y sé que mañana algo va a suceder. Ella dejó instrucciones. Una caja que debo abrir exactamente a las 9:08 a.m. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las nubes extrañas que don Joaquín había notado antes ahora cubrían todo el cielo, moviéndose en patrones antinaturales. «Iré con usted mañana», dijo finalmente. «Si hay aunque sea una posibilidad de que esto sea real, de que ella esté allá afuera, en algún lugar, cumpliendo esta misión imposible, necesito estar ahí. Don Roberto podría ser peligroso». Ella advirtió sobre la convergencia. Roberto se volvió, y por primera vez en 10 años don Joaquín vio determinación en lugar de dolor en sus ojos. «Don Joaquín, he vivido 10 años preguntándome qué pasó, culpándome por no haber insistido en que se quedara esa mañana. Si mañana tengo la oportunidad de entender, de tal vez ayudar de alguna manera, no la desperdiciaré. Además», sonrió tristemente, «¿qué puede pasarme que sea peor que vivir sin ella?» Acordaron encontrarse en la escuela a las 8:30 a.m. Don Joaquín también sugirió contactar a algunos de los exalumnos de María Elena, aquellos que habían estado en el autobús ese día. Roberto estuvo de acuerdo. Esa noche, mientras don Joaquín regresaba a su modesta casa, notó que no era el único que percibía la extrañeza en el ambiente. Los perros ladraban incesantemente, los gatos se escondían, y los pájaros habían dejado de cantar. Era como si toda la naturaleza presintiera lo que vendría. En su casa, colocó la caja de madera sobre su mesa de noche. Los símbolos tallados parecían brillar débilmente en la oscuridad, y podría jurar que escuchaba un suave zumbido emanando de su interior. Mientras tanto, Roberto hacía llamadas telefónicas. Logró contactar a Santiago, ahora un reconocido fotógrafo de naturaleza, y a Sofía, quien efectivamente se había convertido en maestra y trabajaba en una escuela en Ciudad de México. Ambos prometieron tomar el primer autobús a Xalapa. «Señor Mendoza», dijo Sofía por teléfono, su voz temblando, «¿es verdad? ¿Encontraron algo sobre la maestra Elena?» «Es complicado, Sofía. Pero sí encontramos algo que ella dejó. Creo que querrás estar aquí mañana. Nunca la olvidamos, ¿sabe?», continuó Sofía. «Todos los años, los que estuvimos en ese autobús, nos reunimos el 15 de marzo, encendemos velas, compartimos recuerdos. Ella salvó nuestras vidas ese día, estoy segura. No sé cómo, pero lo hizo». Roberto sintió un nudo en la garganta. Ella los amaba mucho a todos. Ustedes eran sus niños. Esa noche, nadie en Xalapa durmió bien. Hubo reportes de pesadillas colectivas, de personas que soñaban con neblina y voces susurrantes. Varios habitantes juraron haber visto figuras extrañas moviéndose en las sombras, siempre en la periferia de su visión. En el Hospital General, los médicos reportaron un aumento inexplicable en los nacimientos prematuros, como si los bebés sintieran la urgencia de llegar al mundo antes de que algo sucediera. En el asilo de ancianos, varios residentes que padecían demencia tuvieron momentos de lucidez absoluta, hablando sobre los que vienen y el velo que se adelgaza. La mañana del 15 de marzo de 2024 llegó sin amanecer. El sol estaba ahí, en algún lugar detrás de las nubes imposibles, pero su luz llegaba distorsionada, tiñendo todo de un color violáceo que recordaba demasiado a la descripción del cielo en el intermedio. Don Joaquín llegó a la escuela a las 7:00 a.m., 2 horas antes de lo acordado. No podía dormir, no con la caja zumbando cada vez más fuerte. La llevaba en una bolsa de tela, sintiendo su peso no físico, sino espiritual. La escuela estaba extrañamente silenciosa. Era viernes, debería haber actividad, pero la licenciada Patricia Domínguez había tomado la decisión de cancelar las clases después de que varios maestros reportaran sentirse enfermos, aquejados por mareos y náuseas inexplicables. Don Joaquín abrió el aula 5B y encendió las luces. Parpadearon 3 veces antes de estabilizarse, y cuando lo hicieron, su brillo era más tenue de lo normal. Colocó la caja sobre el escritorio y se sentó a esperar. A las 8:00 a.m. comenzaron a llegar los demás. Primero Roberto, con ojeras profundas pero con una determinación férrea.
luego Santiago, cargando su equipo fotográfico profesional. «Si algo va a suceder», dijo, «quiero documentarlo». Sofía llegó a las 8:15, acompañada sorprendentemente por Ana Paula, Diego y los gemelos Morales. Se habían mantenido en contacto todos estos años, unidos por la experiencia compartida. «No podíamos no venir», explicó Diego. «Cuando Sofía nos llamó anoche, todos hemos sentido que algo iba a pasar, como si ella nos estuviera llamando». A las 8:30, Lupita entró corriendo, todavía con su bata de médico. «Salí del hospital en cuanto pude. Los pacientes están todos alterados, hablando de voces y visiones. ¿Qué está pasando?». Roberto les mostró el cuaderno. Mientras lo pasaban de mano en mano, leyendo fragmentos, sus rostros mostraban una mezcla de asombro, terror y, extrañamente, alivio. «Siempre supe que no nos había abandonado», murmuró Ana Paula. «Siempre lo supe». A las 8:45, otros comenzaron a llegar. Maestros que habían conocido a María Elena, padres de familia cuyos hijos habían sido sus alumnos, incluso algunos vecinos curiosos atraídos por la extraña atmósfera. La licenciada Patricia Domínguez apareció a las 8:55. «Don Joaquín, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta gente?». Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon nuevamente. Esta vez no volvieron a encenderse completamente. El aula quedó sumida en una penumbra violácea, iluminada solo por la luz antinatural que entraba por las ventanas. Don Joaquín miró su reloj. 9:00 am. 8 minutos, anunció. «En 8 minutos sabré qué hay en esta caja». Los presentes formaron un semicírculo alrededor del escritorio, algunos tomados de las manos, otros murmurando oraciones. Santiago preparó su cámara, aunque dudaba que cualquier tecnología funcionara correctamente en ese momento. A las 9:05 comenzó la neblina. Entró por debajo de la puerta, por las rendijas de las ventanas, materializándose de la nada. Era igual a la que los estudiantes habían descrito 10 años atrás, espesa y casi sólida, moviéndose con propósito. «No se separen», ordenó Roberto, recordando las instrucciones del cuaderno. «Permanezcan juntos». A las 9:07 escucharon los pasos. Venían del pasillo, lentos y medidos. No sonaban como pasos humanos normales. Había algo en su cadencia que sugería un peso y una presencia mayor. Los pasos se detuvieron justo afuera del aula 5B. Todos contuvieron la respiración. 9:08 am. Don Joaquín, con manos temblorosas, rompió el sello de cera de la caja. En el mismo instante en que lo hizo, la puerta del aula se abrió lentamente. En el umbral, envuelta en neblina y luz imposible, estaba María Elena Mendoza. Pero no era exactamente ella. Era ella y algo más. Su forma fluctuaba entre la maestra que todos recordaban y algo más etéreo, más luminoso. Sus ojos brillaban con conocimientos de otros mundos, y cuando sonrió, fue con la tristeza de quien ha visto demasiado. «Mis niños», dijo, y su voz resonó no solo en el aire sino en sus mentes. «Mis queridos niños, han crecido tanto». Los exalumnos cayeron de rodillas, llorando. Roberto dio un paso adelante, extendiendo su mano. «Elena, ¿eres tú?». «Soy yo y no soy yo», respondió ella. «Soy lo que queda, lo que pude traer de vuelta por estos breves momentos. No tenemos mucho tiempo». Don Joaquín abrió completamente la caja. Dentro había un cristal perfectamente esférico que pulsaba con luz propia, y debajo de él otra nota. María Elena, o lo que fuera esta versión de ella, se acercó. «Ese es un ancla dimensional», explicó. «Durante los próximos minutos, mientras la convergencia esté en su punto máximo, mantendrá esta área estable. Pero necesito su ayuda. Todos ustedes». «¿Qué necesitas?», preguntó Roberto. «Haré lo que sea. La barrera entre los mundos se está debilitando más de lo previsto. Cosas que no deberían cruzar están intentando hacerlo. Puedo detenerlas, pero necesito un ancla en este mundo. Necesito sus recuerdos de mí, sus emociones, su amor. Eso me dará la fuerza para sellar la fisura». Sin dudarlo, todos en la habitación comenzaron a compartir sus memorias. Los estudiantes hablaron de las lecciones que nunca olvidaron, de cómo sus enseñanzas los habían guiado. Roberto habló de su amor eterno, de las mañanas compartidas, de los sueños que construyeron juntos. Los maestros recordaron su dedicación, su alegría al enseñar. Mientras hablaban, María Elena comenzó a brillar más intensamente. La neblina a su alrededor se arremolinó, formando patrones complejos. En las ventanas,
sombras imposibles presionaban contra el vidrio, tratando de entrar. «Más», pidió ella. «Necesito más. Canten, canten la canción que les enseñé». Los exalumnos, entre lágrimas, comenzaron a cantar la vieja canción sobre el quetzal que María Elena les había enseñado para el festival de primavera. Sus voces, primero temblorosas, se volvieron más fuertes. El cristal en la caja comenzó a levitar, girando lentamente. De él emanaron hilos de luz que se conectaron con cada persona en la habitación, y luego con María Elena. «Ahora», dijo ella, su voz cada vez más distante, «ahora puedo hacerlo». Extendió sus manos y de ellas brotó una luz cegadora. Las sombras en las ventanas chillaron y retrocedieron. La neblina comenzó a disiparse. El aire mismo pareció solidificarse, como si una pared invisible se estuviera construyendo. Pero el esfuerzo era demasiado. María Elena comenzó a desvanecerse. «¡No!», gritó Roberto. «¡No te vayas otra vez!». «Siempre estaré aquí», respondió ella, tocando su corazón con una mano translúcida. «En sus memorias, en sus corazones, en cada vida que toqué. Mi tiempo en el intermedio ha terminado. He pagado la deuda. Ahora puedo descansar». «¿Descansar?», preguntó Sofía entre sollozos. Significa que soy libre. Libre para convertirme en lo que siempre debí ser, una guardiana. Un recuerdo, un susurro de esperanza cuando más lo necesiten. No es un adiós, es un hasta siempre». La luz se intensificó hasta que nadie pudo ver nada más. Cuando finalmente se desvaneció, María Elena había desaparecido, pero algo había cambiado en el aula. El aire se sentía más ligero, más limpio. La luz natural había regresado, y con ella una sensación de paz. El cristal cayó suavemente sobre el escritorio, ahora completamente transparente y sin brillo. Don Joaquín lo tomó con cuidado. «Se acabó», dijo Santiago bajando su cámara. «No funcionó en ningún momento, pero no importa. Esto lo llevaré aquí». Se tocó la frente. «Para siempre». Roberto tomó el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. «Ahora sé que está en paz. Después de 10 años, finalmente puedo dejarla ir». Los exalumnos se abrazaron, llorando pero también sonriendo. Habían recibido un regalo invaluable, la certeza de que su maestra los había amado tanto que había sacrificado todo por ellos. En los días siguientes, Xalapa volvió lentamente a la normalidad. Los eventos extraños cesaron, las pesadillas terminaron y la vida continuó. Pero aquellos que estuvieron en el aula 5B esa mañana sabían que el mundo era mucho más vasto y misterioso de lo que nadie imaginaba. Don Joaquín volvió a colocar el pizarrón en su lugar, pero no sin antes dejar algo nuevo en el hueco de la pared. Una fotografía de todos los presentes ese día, con una nota. «Aquí estuvo María Elena Mendoza, maestra, protectora, héroe. Su luz vive en nosotros». Y aunque el misterio de su desaparición nunca sería completamente comprendido por el mundo exterior, aquellos que la amaron sabían la verdad, que hay amores tan grandes que trascienden las dimensiones, sacrificios tan nobles que reescriben las leyes del universo, y maestros cuyas lecciones continúan mucho después de que el último timbre ha sonado. En las noches tranquilas de Xalapa, cuando la luna brilla sobre la escuela primaria Benito Juárez, algunos juran escuchar una voz suave cantando la canción del quetzal, y en el aula 5B, el viejo pizarrón verde guarda silenciosamente su secreto, esperando pacientemente a que la próxima generación descubra que los milagros, a veces, vienen disfrazados de personas comunes que eligen hacer cosas extraordinarias. Fin del capítulo 2. Esperando el comando OK para continuar con el capítulo 3. Tentar nuevamente. Gok editar capítulo 3. Las consecuencias del silencio. 5 meses después de la convergencia, Xalapa había recuperado su ritmo normal, o al menos eso parecía en la superficie. Era un caluroso día de agosto cuando la doctora Carmen Ruiz, psicóloga especializada en trauma colectivo, llegó a la ciudad desde la UNAM. Había sido contratada discretamente por el gobierno estatal después de los reportes inusuales sobre los eventos del 15 de marzo. Su primera parada fue el Hospital General de Xalapa, donde se reunió con el doctor Fernando Márquez, jefe de psiquiatría. «Doctora Ruiz, gracias por venir», dijo el doctor Márquez guiándola a su oficina. «La situación es compleja. Desde marzo hemos tenido un aumento del 300% en pacientes reportando lo que ellos llaman experiencias interdimensionales.
Carmen arqueó una ceja mientras revisaba los expedientes. Interdimensionales es el término que ellos usan. Todos cuentan historias similares. Ven adelgazamientos en el aire, escuchan voces de personas que no están ahí. Algunos juran haber visto otras versiones de Xalapa superpuestas sobre la ciudad real. Y lo más extraño, hizo una pausa. Todos mencionan a una maestra desaparecida hace 10 años. Carmen estudió los reportes. Había patrones consistentes. Los pacientes no se conocían entre sí. Provenían de diferentes estratos sociales, pero sus descripciones eran inquietantemente similares. ¿Ha considerado la posibilidad de histeria colectiva? Fue mi primera hipótesis, pero hay evidencia física que no podemos explicar. Mire esto. El doctor Márquez le mostró una serie de fotografías tomadas por diferentes pacientes. En todas aparecían anomalías lumínicas, distorsiones espaciales que no podían ser